presencia y bienvenidos a la presencia de este módulo número 7 de nuestra Diplomatura Superior en Educación Primaria desde un enfoque interdisciplinario e intercultural del Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela. Bienvenidos a los profesores que hoy van a compartir con nosotros la clase, además de ser profesores de nuestro instituto. La profesora Rosana Fonseca es nuestra coordinadora de la Diplomatura de Nivel Superior. También es nuestra directora de la carrera de nivel primario del Instituto de Nivel Terciario, así que tenemos el orgullo, ¿no?, de poder participar de su clase, de este módulo número 7, también con el profesor Mauro Galarza, profesor de Lengua y Literatura de nuestra Casa de Estudio. Así que bueno, vamos a comenzar en minutos el módulo número 7, el antemódulo que vamos a desarrollar. Ya estamos a finales de esta diplomatura de nivel primario, y bueno, comenzaríamos el módulo 8 ya con el trabajo final de esta diplomatura. Así que bienvenidos a todos nuevamente y muchas gracias por su presencia. Adelante, profesora Rosana y profesor Mauro. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Gracias, Mónica, por la presentación. Gracias también al profe Mauro que me acompaña, nos acompaña en esta diplomatura para estar con este módulo que es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Para iniciar, quiero iniciar con la presentación de un video para que veamos que está en la clase, pero a partir de eso es lo que voy a comenzar, ¿no? No sé si los ven. Estar alfabetizado para participar en la sociedad interconectada del siglo XXI exige mucho más que saber firmar y comprender mensajes simples. Es preciso comprender una multiplicidad de textos que circulan en el espacio social. Textos que se presentan también en una multiplicidad de soportes. Hay que comprender nuevas interfaces entre lo oral y lo escrito. Hay que saber seleccionar la información adecuada dentro de un flujo incesante de mensajes. Hay que aprender a dar respuesta rápida y oportuna. Y aquí vuelvo sobre un tema sobre el cual siempre es preciso volver porque es absolutamente central. La definición de la alfabetización no es estática, sino histórica. Y cambia según cambien los requerimientos sociales, los usos sociales y también cuando cambian las tecnologías de la escritura. Estar alfabetizado para estos inicios del siglo XXI exige mucho más que hace 50 años y no puede confundirse con el deletreo o el saber firmar. Es habitual escuchar la pregunta de ¿pero por qué es tan difícil alfabetizar a los chicos hoy si antes se los alfabetizaba y de manera más fácil? La definición de alfabetización ha cambiado y la escuela ineludiblemente tiene que moverse en el tiempo que es el tiempo presente. No puede seguir alfabetizando para el siglo XIX. Porque estar alfabetizado hoy día es poder circular con eficiencia y sin temor en el entramado de las prácticas sociales vinculadas con lo escrito. Poder producir textos en los soportes que la cultura define como adecuados para tales o cuales prácticas. Interpretar textos de variados grados de dificultad en virtud de propósitos igualmente variados. Buscar y obtener información en diversos tipos de bases de datos, en papel o en pantalla. Y también, no hay que olvidarlo, aprender a apreciar la belleza y la inteligencia
de ciertos modos de composición, de cierto peculiar ordenamiento de las palabras, o sea, la belleza del texto literario. Bien, quería comenzar con esta pedagoga, autora de muchísimos libros y también de lo que es alfabetización, porque en este módulo de desarrollo del lenguaje comienzo esta exposición desde lo que sería la alfabetización inicial en el primer ciclo, lo que hoy abordamos como alfabetización. Estoy presentando ahora. No, profe. No. No, bien. A ver qué pasó ahora. Hoy te presentaba bien. Ahora, Sí, se había presentado, Rosana. bien. ¿Estoy presentando ahora? ¿Sí? No. No Ahora se sí. Sí. Ahora sí. Se está presentando. Ahí está pantalla completa, ¿puede ser? Ustedes me dicen, pues yo no los veo ahora. ¿Mm? Sí, está, se ve, Sí. Altarí. Bueno. Sí, ¿no es cierto? También tomo esta frase de Graciela Monte, ¿no? De la palabra, lo que vamos a abordar en este módulo, y como lo dice esta pedagoga que estuvo hablando y que hace poquito nos ha dejado físicamente, pero sí nos ha dejado un legado impresionante en cuanto a lo que es alfabetización, a lo que es el inicio, ¿no? De este desarrollo del lenguaje, que es un derecho humano fundamental, ¿no es cierto?, por el cual un proceso que iniciamos desde el primer ciclo, desde primer grado, ¿no?, y que se va a ir complejizando a lo largo de toda la vida y se va a ir construyendo. Como ella lo decía, ¿no?, mirar hacia el siglo XIX o siglo XX una forma de haber aprendido a leer y escribir, y hoy es otra mirada, ¿no?, con las nuevas tecnologías que aparecen también. Entonces, esta adquisición de la lectura y la escritura es un proceso cambiante y tiene una evolución cultural histórica, ¿no? Y se construye en ese continuo de esta evolución que va teniendo el ser humano, ¿no es cierto? Por eso hay una visión renovada y todos los niños y adultos que implica, ¿no es cierto?, asegurar en estos niveles en los cuales se van a ir alfabetizando. Ella nos dice, ¿no es cierto?, que también no solo con unos tipos de textos, sino con distintos tipos de textos, y es donde tiene un importante papel el texto literario para alfabetizarse. Y también hay un modelo didáctico que responde a un marco teórico, que esto nos permite, ¿no es cierto?, al docente reconocer qué contenidos teóricos va a ir seleccionando en ese proyecto de enseñanza y de alfabetización que va a ir desarrollando en ese primer ciclo, con esa unidad didáctica que está en una resolución, ¿no es cierto?, y que va a tener componentes. Este modelo didáctico que tiene un objeto, un enfoque, un método, condiciones contextuales, ese sujeto que aprende, ese sujeto que enseña,
Y este enfoque se desarrolla de acuerdo a un modelo alfabetizador, que es cultural, que es sistémico y es equilibrado, ¿no? Y este modelo cultural, ¿no es cierto?, concibe a la alfabetización dentro de la cultura escrita, ¿no?, que es dominio de un conjunto de saberes, de hábitos que caracterizan. También pertenece a esa cultura escrita, por eso es sistémico, ¿no? Y es equilibrado porque en donde articula de manera pareja y simultánea distintos tipos de conocimientos. Y esos conocimientos son sobre la cultura escrita, que son los textos auténticos que aparecen en la alfabetización, en donde se aprende a leer, a escribir, los intercambios que se producen entre ese sujeto que aprende y ese sujeto que enseña, ¿no? Esos con distintos soportes, como lo ha dicho la autora, con distintos materiales, con distintos libros, en un circuito en donde hay un público lector y que se va formando y va adquiriendo esta capacidad lectora. Y también este enfoque va a estar sobre el sistema alfabético de la escritura, ¿no? Ahí donde los estudiantes van a clasificar, analizar, comparar, planificar, desde todos los planos del sistema de la lengua, desde los textos, ¿no? Y acá es lo que este enfoque nos permite hoy mirar, que es parto desde el texto, desde la frase, la oración, las palabras, para llegar a la unidad significativa, que es la letra, ¿no? Entonces, acá es el sistema reflexivo y de qué manera voy a trabajar con esa lengua escrita, con también la norma y el uso de la comunicación escrita, ¿no? Entonces, y acá es donde se van a formar estos usuarios plenos para esa lengua escrita, ¿no? Y ahí es el equilibrio, donde tengo que trabajar este sujeto que enseña desde esa solidez epistemológica y didáctica para llevar adelante este modelo alfabetizador. Y acá se van a trabajar capacidades que se propone desarrollar este modelo. En este Susana, primer que disculpa, comienza, ¿sí? yo estoy viendo la placa número 2 nomás y la estoy viendo sin presentar en pantalla completa. No sé si todos los otros están viendo lo mismo. Sí, estamos en la placa 2 y Por está la ahí definición. deja de compartir y compartirlo de nuevo para que se actualice. Bien. Vuelvo entonces a compartir, César. Exacto. Volver a compartir. Esto hablé, esto vieron. Para que ¿Eh? ahí está. Eso, los elementos del modelo didáctico, eso no vimos. Pero sí escuchamos todo. Ajá. Bien, esto era el modelo y acá estaba el enfoque. Era enfoque. Ahí está. No sé si al compartir en pantalla completa sigo. Déjalo así nomás, igual se lee, se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Sí, se ve. Bien, entonces acá habían mostrado lo que serían los elementos del modelo didáctico, acá lo que es el enfoque, y ahora había pasado a las capacidades, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, sí. En estas capacidades, ¿no es cierto?, en relación con ese modelo y con ese enfoque, ¿cierto?, tenemos la competencia lectora, la competencia escritora y la competencia alfabética, ¿no? En donde tenemos que ir desarrollando con estos niños y niñas, ¿no es cierto?,
de qué manera vamos a ir trabajando. Yo hablo de niños y niñas, pero también con el adulto. Con el adulto también hay que ir alfabetizándolo y trabajando a través con otras estrategias, pero también para que desarrolle esta competencia lectora, esta competencia escritora y la competencia alfabética, ¿cierto? En este enfoque, con estas competencias, se van a trabajar en 3 bloques, que son en torno al bloque global, el bloque analítico y el bloque sintético. Lo que habla el bloque global es en torno a lo que sería los textos, trabajar los textos en forma desde la oralidad, desde la lectura del texto, desde la presentación, ¿no? Y también desde la lengua escrita. En cuanto al bloque analítico, lo que habla son unos procesos de segmentación de la lengua escrita, ¿no? Y el bloque sintético focaliza lo que sería la producción. Y ustedes van a encontrar ahí en el desarrollo de la clase, no lo puse acá en el Power, pero sí en la clase, lo que serían estrategias para enseñar el texto desde estos bloques, ¿no? Desde estos 3 bloques, por eso el enfoque equilibrado integrador. Cuando hablamos desde la alfabetización inicial, y que luego se va a ir desarrollando en los otros ciclos también, ¿no? Pero ya con lo que sería la alfabetización avanzada y con lo que sería producción e interpretación de textos más complejos. Pero comienza aquí. También lo que van a encontrar para desarrollar estas capacidades de competencia lectora, competencia escritora y competencia alfabética, hablamos de conciencia fonológica. Y en este caso es cuando hablar de esta conciencia fonológica se va a ir dando en analizar sonidos que forman las palabras orales. Pero esta conciencia fonológica también va a estar en relación con la conciencia léxica, la conciencia ortográfica y la conciencia alfabética. No es que predomina una sobre la otra, sino todas hay que ir trabajando para ir desarrollando estas capacidades y que este sujeto que aprende y se apropia de lo que serían las herramientas y este proceso, porque es un proceso de lectura y de escritura, ¿no es cierto?, tiene que ir trabajando esta competencia lectora para poder comprender ese significado y ese sentido que tiene el mundo del texto que lo rodea, ya sea un texto ficcional o no ficcional. Tiene que tener estas herramientas para producir esos mensajes que van a ser legibles, ¿no?, con esta competencia escritora. Entonces, todas estas conciencias van a ir dando su aporte a ese desarrollo lector para trabajar y llegar a esta competencia alfabética, ¿no es cierto?, que es conocer la característica del sistema de la lengua escrita. Cuáles son sus componentes, sus principios, el funcionamiento que tiene. Y ya comienza a los 3 años, hablan acá autores, ustedes cuando lean la clase van a ver que, por ejemplo, lo nombro a Bravo, en donde hablan del proceso que lo que sería alfabetización temprana, lo que sería este niño que comienza con nivel inicial a trabajar con rimas, a trabajar con textos literarios, con cuentos, con narraciones, renarraciones. Esto va a ir acrecentando y va a ser la articulación que me permite trabajar alfabetización temprana desde el nivel inicial y con la familia también, porque acá es la intervención de la familia, la importancia que tiene para que este niño alfabetizado llegue y pueda, ¿no es cierto?, y nosotros como docente, como ese sujeto que enseña a este sujeto que aprende, se va a ir
apropiando y va a ir adquiriendo las herramientas, las habilidades para desarrollar lo que sería su alfabetización y ser competente en la lectura y en la escritura. Escribir por sí mismo, pero con ayuda del otro, de ese docente. Leer por sí mismo, pero también leer con el otro. Y ahí es donde nosotros vamos a ir acompañando a través de distintas estrategias, de distintos textos y con un ambiente alfabetizador. Un ambiente en donde va a estar cargado de significatividad en relación a lo que leo y a lo que escribo, para ir desarrollando estas competencias, que es lectora, escritora y alfabética. Este ambiente alfabetizador tiene que ser significativo en él y desde el texto que tenga, desde la tarjeta, desde el abecedario. Por eso Ana María Kaufman menciona que este ambiente tiene que ser muy productivo y muy significativo para el niño y la niña, en donde él pueda trabajar con muchos materiales concretos para que se vaya apropiando esa lectura y escritura. Entonces, ahí da variedades de recursos materiales, como ya lo nombré, al abecedario, como ella lo propone ese abecedario, con los nombres, sin imágenes. Y en relación con esta autora, el video que hemos visto, también ella habla y lo que propone es la enseñanza desde el nombre, ¿no? Partir desde el nombre y de la significatividad. Estoy detenida acá con la filmina porque todo lo que estoy hablando está relacionado con esta. A medida que avance, yo voy a ir por las dudas y como no los veo, todo lo que estoy hablando está relacionado con esta filmina, ¿sí? Entonces, todo ese ambiente alfabetizador y como ella propone y como lo habla también Emilia Ferreiro, en la significatividad del nombre, ¿no? La significatividad de comenzar con este proceso en donde yo adquiero mi identidad y donde el niño va a ir trabajando y desarrollando su identidad con este proceso y estas competencias lectora, escritora y alfabética con las distintas conciencias para ir desarrollando. Después ustedes se van a encontrar con un video de Signorini donde habla de, Fumagalli, donde habla de lo que sería el desarrollo lector y lo que sería la conciencia fonológica, ¿no? También aquí, para desarrollar estas competencias, nosotros tenemos que sacar o erradicar algo de viejas nociones sobre el aprestamiento, ¿no? Ya no es una manera de que vamos a desarrollar esta competencia lectora, escritora y alfabética desde lo que es el aprestamiento o desde el proceso de maduración. Estas autoras hablan ya desde una perspectiva sociocultural en donde se desarrollan estas competencias lectora, escritora y alfabética, ¿no? Entonces, acá lo que habla Neumann, Susan Neumann, ¿no? Habla de este desarrollo del niño con características que tiene para ir desarrollando estas competencias, ¿no? Entonces, estos niños ya van a desarrollar otros conocimientos y otras habilidades en participación de esta lectura y escritura íntegra. Van a trabajar la diversidad, ¿no? Y va a haber una interacción social que va a estar motivada con habilidades para adquirir esa lectura y escritura. Habla también de lo que es la intervención de los padres, de la importancia de esa alfabetización temprana. Lo mismo como Berta Braslavsky, cuando hablas de familias positivas,
familias negativas en cuanto a lo que permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta alfabetización para poder desarrollar estas competencias. Un ambiente familiar donde se comparta y se hable y se lea desde pequeño o a veces desde el vientre de la madre, ¿no? Que la madre ya le lee cuentos, lo hace escuchar canciones de cuna. Esto es importante para el desarrollo de la alfabetización, ya sea de la alfabetización temprana para luego las otras alfabetizaciones. Cuando un ambiente es negativo, ya sea por los lugares donde vive este niño o niña, porque hay cuestiones económicas o porque hay muy poca lectura, entonces eso también incide en el desarrollo de estas competencias para ir trabajándolas y abordándolas con nuestros pequeños niños lectores y escritores, ¿no? Entonces, acá es importante, ¿no? En donde la alfabetización no solo está incorporada a la escuela, sino también al núcleo familiar, lo que hablan estos autores, ¿no? Y entonces, al escribir por sí mismo, los chicos tienen oportunidad de desplegar sus conceptualizaciones sobre escritura, plantearse nuevos problemas que los ayudan a avanzar como escritores. Y cuando hablamos de escribir por sí mismos, no significa escribir solos, sino está ese sujeto dentro de este modelo y dentro de este enfoque, ese sujeto que va a andamiar y va a ayudar a que se vaya adquiriendo y desarrollando esas capacidades, ¿no? También en todas estas secuencias de actividades, de lecturas, se conjugan, ¿no? Es el lector experto y es el docente, ¿no? Es el que a través de distintas estrategias va a ir trabajando con los textos para desarrollar esa que sea un lector experto y también después un escritor experto, ¿no? A lo largo de toda la escuela primaria. Lo que también vamos a abordar en ese proceso lector que vemos en esta clase 1 y 2 es distintos modos de trabajar con la lectura y con la escritura que nos van dando cuenta de cómo se puede abordar la literatura y la importancia que tiene la literatura para el desarrollo lector y este desarrollo de los niños como escritores. Y y llegamos a un punto en el cual vamos a ir a un libro nos lleva a otro libro, ¿no? Lo que serían los itinerarios. Y acá es lo que podemos trabajar un canon cerrados de obra o no, o de autores. Pero hay dos factores importantes que se conjugan, que es el gusto estético para decidir y la necesidad pedagógica en cuanto a las obras que vamos a decidir para trabajar esta alfabetización en el primer ciclo y también después cómo vamos a ir eligiendo ese canon para seguir desarrollando estas habilidades de lectura y escritura en los otros ciclos, ¿no? Entonces, la propuesta es los itinerarios de lectura. El primer trabajo para esta primera y segunda clase y cuando lean la tercera y cuarta clase, ¿no? Para trabajar en el foro, ¿no? Es ir pensando en este itinerario que voy a seleccionar
que puede ser temático, que puede ser de autor, de personajes, de género, ¿no? Y que también ustedes pueden consultar con los cuadernos para el aula, en los cuales permite desarrollar este itinerario y estas posibilidades de construir el itinerario literario, ¿no? ¿De qué manera yo puedo trabajar con, si voy a elegir personajes, con piratas, en los cuentos en donde pueden aparecer princesas, príncipes, les van hablando de autores, si elijo un autor, ¿no? Autores chaqueños u otros autores nacionales o de la cultura universal, ¿no? De la literatura universal. Si voy a elegir un género literario, ya sea un género narrativo o bien el género lírico, ¿no? Para armar este itinerario, o el género dramático con obras de títeres o comedias. Depende el ciclo. También la propuesta está, ¿no es cierto?, en que ustedes puedan observar distintos videos con itinerarios de lectura. Uno está propuesto por la autora Mila Cañón, la escritora, y después hay ejemplos, ¿no?, de cuentos tejidos en donde aparece en estos cuentos que se seleccionan lo que es el tejido, ¿no? Y como todo texto es un tejido, ¿no? Es una urdimbre que me lleva a ese entramado para descifrarlo, para comentarlo, para narrarlo, para renarrarlo, ¿no? Entonces, es la otra propuesta. Después hay otra propuesta que aparece de lo que leo de una editorial, ¿no? Después están Niñas Protagonistas, el video que seleccioné, en donde son cuentos e historias de niñas protagonistas. Y después otra sugerencia es de itinerarios de lectura, de títulos, ¿no es cierto?, que les proponen, en este caso, desde el Ministerio de Educación, desde educación primaria, ¿no? No está tomado de nuestra provincia. Pero que me pareció interesante estos títulos que ustedes tienen. Como así también en las cajas de lectura que han llegado de educación primaria, o como yo les nombraba, de cuadernos para el aula, también tienen las propuestas que ustedes pueden armar estos itinerarios de lectura, ¿no? Para ir trabajando y armando sus canon, no solo canon preestablecidos, ¿no?, que aparecen en el currículum y dan una sugerencia y obras, sino a partir de ahí, de lo que es el diseño curricular de primaria, que propone un canon, ¿qué otros libros yo puedo tomar y puedo armar con la propuesta para trabajar con el primer ciclo, el segundo o el tercer ciclo, ¿no? ¿No es cierto? Y desde esta diversidad lingüística, ¿no? Porque estamos viendo desde nuestro postítulo, ¿no? Tiene esa mirada, ¿no? Entonces, esta interculturalidad, nos propicia este intercambio y esta diversidad que me permite hacer analogías entre estos límites del mundo que me lleva en el lenguaje, ¿no? Y en cuanto al desafío, ¿no?, de velar por este código y este proceso cultural que está, ¿no es cierto? Y que el lenguaje está dentro del marco de lo que es de la interculturalidad. Es un pilar para la comunicación. Esta es la propuesta, ¿no es cierto?, que en un primer momento tiene, y del cual también
aparece lo que es evaluar, ¿no? Porque también tenemos para evaluar en este primer ciclo lo que sería la alfabetización, ¿no? Entonces, también esto es lo que nos permite estos indicios de seleccionar lo que sería dentro de esta lectura y escritura, cómo armar criterios de evaluación para nuestros niños, ¿no es cierto?, que nos permitan ver el desarrollo vuelvo acá, el desarrollo de esta competencia lectora, competencia escritora y competencia alfabética. Bien, hasta aquí es el proceso de esta primera y segunda clase que está desarrollado y que está en relación con la tercera y cuarta clase, pero del cual les dejo al profesor Mauro para que siga explayándose, para que no le quite más tiempo yo, porque me extendí mucho yo. Bueno, gracias, Rosana. Buenas noches, profesores dictantes, buenas noches, profesores cursantes. Bueno, en primer lugar agradezco a Rosana por la invitación a ser parte de este postítulo y específicamente de las dos últimas unidades del módulo 7. Estas dos últimas unidades que ustedes van a encontrar en la plataforma en la que están cursando, tienen por título la unidad 3 sobre los sentidos de leer y formar lectores, y la unidad 4, literatura desde el regazo. Estas dos unidades, las 3 y la 4, están pensadas desde la literatura. Y van a encontrarse ahí con una serie de autores que piensan a la literatura en cuanto establece una relación entre el niño con los libros. Y acá me gustaría hacer síntesis un poco de estas dos unidades que nos invitan sobre todo a reflexionar y a pensar en frases que comúnmente escuchamos y a veces las repetimos también, frases como por ejemplo que los niños hoy no leen, que a los niños no les gusta leer, que la tecnología tiene la culpa, que los chicos se la pasan todo el día con el celular, que los chicos se la pasan todo el día viendo la tele, que no les interesan los libros. Una serie de discursos que los escuchamos y que muchas veces como adultos los repetimos también sin reflexionar demasiado sobre esto. Una serie de discursos que tienen una característica en común, y es que culpabilizan al niño. ¿Sí? El niño es el culpable de no leer. El niño es el culpable de estar todo el día con el celular y no agarrar un libro. O la tecnología. ¿Sí? Si no es el niño, es la tecnología. Culpa del celular, culpa de la tele. En el material de lectura que tendrán en la plataforma, van a encontrarse con algunos autores, varios, que abordan esta cuestión. Entre ellos, por ejemplo, Sepia y otros, que plantean que si los chicos no leen, no es porque no quieran, sino porque nadie se ocupa de ofrecerle las posibilidades para ello. Y aquí tendríamos que preguntarnos también, ¿los adultos leemos? Porque si hacemos una votación, acá todos estamos de acuerdo en la importancia de la lectura. Todos los adultos están de acuerdo en que la lectura es importante. Ahora, ¿cuántos de esos adultos pasan el discurso y se dedican un momento en el día para leer? ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una librería, no por obligación, fueron a una librería a comprar un libro para leer? ¿Y cuántos libros leyeron este mes? Entonces, muchas veces, esos adultos que les dicen a los niños que tienen que leer,
Cuando el niño se da vuelta y lo mira, el adulto está con el celular, con la tele, con cualquier otra cosa, menos con un libro. En el material de estudio de lectura van a encontrarse con dos conceptos: el concepto de mediador de lectura y el concepto de promotor de lectura. Son dos conceptos diferentes. El promotor de lectura es ese adulto que habla de la importancia de la lectura, pero te habla, ¿sí? Es el adulto que le interesan las ferias, que le interesan las maratones de lectura, que le interesan los días del libro, pero simplemente para hacer cartelera, sacar la foto y decir, y publicarla en Facebook, publicar en Instagram, publicar en algún estado de WhatsApp y decir que la lectura es importante. En cambio, el mediador de lectura es ese adulto lector, que contagia el gusto de la lectura. María Teresa Andrueto, ganadora, la única escritora argentina ganadora del premio Andersen, que es el pequeño Nobel, que está destinado a autores que escriben para niños, dice una frase que es sencilla y potente a la vez. Ella dice: detrás de un lector siempre hay otro lector. Si nosotros hablamos con personas que les gusta leer y les preguntamos por qué leen o desde cuándo leen, van a hacer referencia a esa maestra de primer grado, a esa maestra del nivel inicial, que les compartió un libro. O se van a remontar a su más tierna infancia y se van a acordar de esa abuela, de ese tío, de ese padre, de esa madre, que se tomó 15, 20 minutos diarios para compartirle la lectura de un cuento. De eso se trata, de ser multiplicadores, de convidar, de contagiar, de generar puentes, de abrir puertas, de marcar caminos, de hacer una pausa y compartir nuestro tiempo, aunque sea mínimo, de que haya libros y lecturas para todos los niños en todo momento. Porque los niños son fantásticos imitadores. Entonces, si nosotros leemos en voz alta para ello, y suspendemos ese ajetreo diario y nos olvidamos por un momento de todos nuestros problemas, de que tenemos que presentar la planificación, de que tenemos que corregir trabajo, de que tenemos que pagar al kiosquero, si nos tomamos unos 15, 20 minutos en el día, a la noche, 2, 3 veces por semana, y compartimos, aunque sea 20 minutos, 15 minutos, para un cuento a un niño, le vamos a estar dando un ejemplo magnífico que ese niño va a querer imitar. Y la noche siguiente nos va a pedir que le leamos otro cuento, o nos va a pedir que leamos el mismo cuento, ¿sí? Y esto los que leen con los niños lo habrán notado, que mayormente los niños suelen pedir el mismo cuento. Esto es porque, por un lado, les da seguridad de saber cómo termina la historia, pero por otro lado, cuando el niño ya conoce el cuento, no tiene que estar tan atento al cuento y aprovecha esos minutos para estudiar los rasgos fisonómicos de la madre, del padre, del tío, para contemplar a ese adulto, para ver sus ojos, ¿sí? Para ver todos los rasgos que tiene y aprovechar ese momento maravilloso. Entonces, en estas dos unidades que están pensadas desde la literatura, vamos a encontrarnos con algunas cuestiones. Los adultos, mediadores de lectura, tenemos que contagiar lectores, porque, dice Carlos Silveira, los lectores no salen por otros. Si los chicos no leen, no es culpa de los chicos, sino de los grandes. En mi experiencia sociocultural de lectura, puedo afirmar que a todos los chicos, a todos los niños les gusta leer. Si yo quito ese mito de que hay chicos que no les guste leer, a todos los niños les gusta leer. Segundo punto, el docente tiene que ser un lector, si no, no puede contagiar nada. Si yo no puedo ser instructor de natación si no sé nadar. Entonces, es fundamental que el mediador de lectura ame la lectura literaria,
De lo contrario, difícilmente va a transmitir esa pasión a los alumnos. Tercer punto. Bien, vamos a contagiar, vamos a tener el interés de contagiar, de sumar lectores, vamos a leer y nos ponemos a pensar, ¿qué libro le leo? ¿Cómo selecciono libros? Y acá tenemos que ser responsables y tener criterios. Sobre todo en la actualidad, donde por día se editan un montón de libros, ¿sí? Se están publicando tantos libros que muchos de esos libros no merecen ni el árbol que se taló para crearlos. Si muchos de esos libros, de esa cantidad de libros que las editoriales publican a diario, nos hacen preocupar inclusive porque nos quedemos sin sombra. Ahí tenemos que diferenciar, entonces, libros que son productos meramente comerciales de aquellos libros que tienen un trabajo artístico, que tienen un trabajo creativo y que tienen un valor literario genuino. El texto que yo comparto con esos niños, cuando digo niños me refiero a los alumnos, a los hijos, a otros niños que no los conozcamos de la escuela, tiene que ser un texto de potencialidad lectora, que sume lectores, no que termine por repeler a los lectores. En esas clases que tendrán ustedes en la plataforma, van a encontrar algunos criterios para seleccionar libros. Cuarto punto, vamos a contagiar lectores, tenemos criterios de selección para elegir libros y tengo que pensar también cómo abordar esos libros. Porque yo puedo tener buenos textos, textos de calidad literaria, que mal abordan terminan por ahuyentar lectores. Entonces, Caperucita nunca va a encontrarse con el lobo, nunca va a llegar a la casa de la abuela y va a encontrarse el lobo si yo me detengo a hacer que los alumnos subrayen los nombres de las flores, que hagan círculos en los sustantivos propios, que saquen los sustantivos comunes, que clasifiquen las palabras agudas, las graves, las esdrújulas, y un montón de ejemplos abundan de potentes textos literarios que terminan en los manuales de literatura con actividades mecanizadas que no hacen más que espantar a los lectores. Definiciones, subrayados, ideas principales, inventarles finales, identificación de los personajes principales, evaluar la velocidad de lectura, sacar oraciones bimembres y unimembres de un texto literario. Incluso podemos encontrar la explicación de por qué muchos niños que en el nivel inicial aman escuchar lecturas de un cuento, aman la lectura, pasan por la primaria y luego terminan odiando a la literatura. ¿Por qué? La literatura no es cenicienta de nadie. En algún momento escuché, Gustavo Roldán es excelente porque en naturales tengo que llegar a clasificar los animales. La literatura no es cenicienta ni de la naturales, ni de los valores, ni de la ética, ni de la moral, ni siquiera subsidiaria de la lengua misma. Entonces, sintetizando un poco en estas dos unidades, vamos a encontrarnos con muchos conceptos relacionados con la literatura y vamos a pensarlas desde la importancia que tiene un mediador de lectura, que debe seleccionar y abordar los textos literarios con criterios fundamentados, y tiene como horizonte, como objetivo, contagiar lectores y aportar a la formación literaria de esos lectores. Hasta ahí es un poco lo que van a encontrar en estas unidades, que ustedes la pueden profundizar. Yo hice simplemente un acercamiento, una síntesis a estas dos unidades finales. No sé si querés agregar algo, Rosana. Mauro, ¿querés comentarle lo que sería el trabajo final, nuestra propuesta? Bueno. Porque en este módulo tienen un foro y un trabajo final, ¿no? Y para leer bastante lo que está desarrollando el profe, ¿no? Esta parte de literatura, ¿no? La importancia de lo que es la literatura.
Bueno, para no quedarnos solamente con la parte teórica y con solamente la lectura de estas dos clases que hablan de la importancia del mediador de lectura, el trabajo final va a consistir en escribir un texto narrativo reflexivo sobre una escena personal de lectura. Lo que van a tener que hacer es elegir un libro o varios libros y compartir ese libro, compartir esa lectura con uno o varios niños, que puede ser en un contexto escolar, puede ser en un contexto familiar, digo, por ahí tengo un sobrino, tengo unos sobrinitos, tengo unos hijos, ¿sí? O si no, en la escuela, tengo un grupo de alumnos, en la biblioteca, en un contexto barrial, ¿sí? En el comedor del barrio, compartir esa lectura con los niños y luego van a escribir un texto narrativo, reflexivo, donde van a relatar esa experiencia de lectura y van a reflexionar sobre esa situación. Y tienen ustedes, ahí les van a tener en la plataforma algunas preguntas que los pueden orientar. Fundamental, por ejemplo, ¿qué criterios tuve yo cuando elegí el libro? ¿Y por qué elegí ese libro? ¿Por qué elegí esos cuentos? ¿Practiqué previamente la lectura? ¿Sí? Porque esto es fundamental. Cuando yo voy a compartir un libro con los niños, no puedo ir de improvisado. Es fundamental practicar previamente la lectura. Comentar dónde se desarrolló el encuentro, quiénes participaron, cuántos eran, qué duración tuvo ese encuentro, cómo hicieron para presentarle el libro a los niños, cómo se desarrolló esa lectura, cuáles fueron las intervenciones de los niños, cuáles fueron sus reacciones, cómo culminó el encuentro, qué sensaciones le quedaron a ustedes esa experiencia, y todo este texto narrativo tiene que estar fundamentado de la lectura que hagan ustedes de las unidades del módulo 7. No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta. Muy bien, muy Escuchamos, claro.